Su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy,
Muy buenos días, familia, hermanos, amigos. Nuevamente, teniendo la gran oportunidad de compartir la palabra de Dios en este día. Y le doy gracias a Dios en el nombre de Jesucristo porque su palabra sigue corriendo y ojalá sea glorificada, que no se ha detenido. Seguiremos así hasta ver cuáles son las nuevas medidas que toma el gobierno, si ya nos permite congregarnos o qué. Pero mientras tanto, dedíquese cada uno a leer su palabra y por lo menos a escuchar y meditar y a mejorar, porque debemos hacerlo, de estar muy agradecidos a Dios que nos tiene entre los vivos, que es lo más importante. Seguimos todavía acá y es la bendición más grande para nosotros. Así que oremos y empezamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día. En mi caso, desde 1952. Son pocos y buenos años que he andado con el Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Dándole gracias por la salud que tengo y tiene mi familia, tienen mis hermanos, por la congregación. También gracias por los que están enfermos, porque usted dice que gracias por todo y en todo. Y con todo tiene un propósito. Usted está orando en nosotros desde que nos convertimos al cristianismo, le creímos y fuimos bautizados. Señor, usted comenzó en nosotros una obra y la terminará cuando venga Cristo, que es la de perfeccionarnos o conformarnos a la imagen de Cristo. Así que estemos conscientes de que usted está obrando con todo lo que hace en nosotros. Que nos demos cuenta es una cosa, pero usted siempre está obrando en nuestras vidas y utilizará muchas cosas, Señor, para llevarnos al sitio donde nos quiere llevar o darnos el porte que quiere darnos también. Gracias, Padre, por los que están alentados. Gracias por los que tienen trabajo. Gracias por los que no tienen, porque lo tendrán en este año, Señor. Esperamos en usted que nos abra puertas, Señor, y ayude a los que no tienen, por favor. Usted no hace excepción de personas. A todos nos trata por igual. Así que esperamos en usted, Señor, y lo necesitamos en este año. Ya se fueron 10 días. ¿Y qué hemos hecho, Señor? Solo viendo pasar el tiempo. Padre, pero le damos gracias porque usted sigue en control de todo y con un propósito está haciendo todas estas cosas. Así que muchas gracias. Y Padre, pidiendo que su Santo Espíritu en este día sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole estos favores y agradeciéndoselas por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bueno, el año pasado dejamos a Jacob en Sucot y dijimos, dejémoslo allá, hablamos un poco de Navidad y ahorita volvemos a retomar el tema. Pero para refrescar un poco, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 28. Aquí es cuando él huía de Jacob, porque estas palabras que se hablan acá se van a pronunciar mucho por acá y es importante. Vamos a leer desde el versículo 12, Génesis capítulo 28, versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían en ella. Estamos hablando del sueño de Jacob, que se durmió y se acostó por ahí. Versículo 13. Y aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, dice el Señor, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía.
Versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, ahora pasemos un momentico al capítulo 31. Aquí es cuando ya Jacob está regresando de Padán Aram, regresando nuevamente a su casa. Pero el Señor le dice algo acá. En el versículo 13, capítulo 31, versículo 13. Yo soy el Dios de Betel. Por eso le dije, es importante lo que él dijo allá, porque aquí se lo va a repetir. Yo soy el Dios de Betel, o casa de Dios, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Entonces Dios le dice, bueno, levántate y sal. Y él se fue. Debería llegar a Betel nuevamente Jacob, pero él se fue por otro camino. En el capítulo 33, vamos a leer desde el versículo 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Bien, recuerde bien, y yo dije cuando terminábamos esto, es importante escuchar bien lo que dice Dios. Dios le dijo, vete a Betel, allá donde ungiste la piedra nuevamente. Y él no llegó allá, llegó a Sucot, se quedó por acá por Siquem. Incluso compró una finca. Por 100 monedas, dice, compró de los hijos de Hamor un campo, se establecieron allí, edificaron cabañas y se quedaron ahí cerca a la ciudad de Siquem. Bien, llegamos al capítulo 34 y dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Bien, ellos están cerca a la ciudad de Siquem y ya habrían morado algunos años porque Dina ya es una jovencita y los muchachos ya son jóvenes, ella es llamada joven aquí. Entonces ya han vivido algunos años porque cuando salieron de Padán Aram eran niños tiernos que les tocaba caminar al paso de ellos, pero ahora ya vemos que han crecido y están todavía aquí en Sucot. Un día dijo Dina a Lea, mamá, quiero ir a la ciudad a ver cómo son las mujeres, a ver cómo es la gente aquí, cuáles serán sus costumbres, cómo visten, qué venden por ahí, qué comen. Quizás nunca la habían llevado allá, pero por curiosidad, diría ella, quiero ir, dice en el versículo 1 del capítulo 34, salió Dina, hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y yo una vez hablaba de esto, de los comienzos, por curiosidad, mucha gente se ha metido en muchos problemas.
Yo he hablado con gente que por curiosidad hoy están en los vicios del trago y de la droga y de muchas cosas, juegos y muchas cosas. Hay vicios en cantidad y todo ha sido por curiosidad que se cogen las cosas. Algunos dicen, cuando era niño mi papá me daba un trago de aguardiente para ver qué cara hacía y para reírse de mí. Y así siguieron y yo le cogí buen sabor a esto y de pronto seguí igual que mi papá. Y por curiosidad probaba eso a ver qué pasa. Yo una vez, yo recuerdo, bueno, estaba todavía en Colombia, incrédulo todo, un jovencito, y dos hermanos estaban haciendo un negocio y yo cerveza no tomaba, pero ellos sí. Pero tenía una sed tremenda, entonces me brindaron una cerveza y dije, listo, démela. Allá son más pequeñas que las de aquí, son la mitad más o menos. Y me tomé media de una. Y de pronto esto me produjo más sed y quería tomar más y la desocupé. Después brindaron más y dije, sí, yo quiero, ahora tengo más sed y pude entender que esta cosa, yo decía, ¿por qué hay gente que se toma una canasta de esta? Si con un poquito ya se le quita la sed, pero el alcohol empieza a calentarlo a uno por dentro, no sé, pero a producir sed. Así que creo que me tomé unas 3. Ahí sentado, cuando me levanté para ir al baño, ya iba de pared a pared por todo lado, ya no me podía controlar, completamente borracho. Y a veces por curiosidad coge uno esto, pero afortunadamente fue las últimas que me tomé. Pero entendí qué es lo que hace la cerveza y por qué hay que tenerle cuidado. La droga, igual. Un chupito, no pasa nada, todo es por curiosidad, queremos como Dina ir y ver qué es lo que pasa por curiosidad, nada más. Yo me encontré un moreno acá en el bosque, tiene problemas con el alcohol y la droga, y él me contaba la historia. Un domingo me lo encontré, antes de irme a la congregación, pasé por el bosque invitando y me lo encontré a él, que no lo había visto, y me dijo, yo soy abogado, estudié psicología y bueno, bien preparado el hombre y se le notaba por la forma de expresarse, era otro, distinto a los demás. Y me dijo, y le dije, ¿y por qué está metido aquí? ¿Y qué está haciendo aquí en este bosque? Dijo, yo tengo un problema, me dijo. Cuando estudiaba y todo, a mí me comprueban todo lo que me dicen. No es que me explican algo y yo quedé contento con eso, no. A mí tiene que comprobarme todo lo que me dicen. Y esto ha sido para mí una ventaja y un defecto. Me decía este muchacho. Una vez me hablaron de la droga. La droga hace esto, que hace sentir bien, se olvidan de la pobreza y de no sé qué, un poco de cosas. Dije, no, a mí no me convence con eso. A mí, yo tengo que probar para ver si eso es verdad, porque ese era el problema que él tenía. Yo tengo que probar. Y por curiosidad, para ver si eso era verdad o eran mentiras, fumé. Y de una vez dijo, esto es lo mío. Me gustó y desde ahí no he podido dejarla. Y mucha gente está así, tal vez por curiosidad, incluso con él a veces veía chicas jóvenes que andan por el bosque, tal vez por la droga, andan con ellos, destruidas las vidas, pero todo ha sido por un mal comienzo. Comenzamos mal algo, por curiosidad. Unos han tenido unos comienzos buenos, por ejemplo, alguien que ha trepado el Everest, lo escuché una vez que decía, yo empecé subiendo lomas por ahí, subía un poco más, después a una montañita, después a una montaña, después a alta montaña, después podía treparme al Cotopaxi y empecé a comenzar poco a poco, hasta que me preparé 12 años para enfrentarme al Everest y lo pude subir. Pero son buenos comienzos que a la final lo llevó hasta allá. Eso hay que tenerle mucho cuidado con los inicios o comienzos, con los génesis. Y se fue a la ciudad a ver cómo era eso.
El versículo 2, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Fue violada Dina. Digo, son problemas que quizás se pueden evitar, pero no sé si Dina sea como las chicas de hoy que dicen, no, yo sé cuidarme, yo sé lo que hago, yo sé para dónde voy, con quién voy, tranquilo, que aquí no pasa nada. Y quizás ella era así también, no pasa nada, allá la cogió alguien y violó y todo. Y se metieron en problemas. El versículo 3, voy a leer, porque aquí es cuestión de leer. Pero su alma se pegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Y la amó y su corazón se le pegó a ella. Pero como muchos desarman todas las cosas para luego intentar reedificar o armar las cosas que se hicieron. Todo no se comienza bien. Ya él había embarrado aquí todo. Versículo 5, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ella viniese. Y se dirigió a Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. A nadie le va a gustar esto. Los hermanos se enojaron y bueno, hubo tremendo. Y yo pienso esto, ¿qué sentirá una familia cuando una mujer deshonra a sus padres? Cuando una chica se sale de la voluntad de Dios. Mire todo lo que pasa acá y son problemas que se pueden dar. Dice el versículo 8, y Hamor, que es el papá de Siquem, el que violó a Dina, dijo, y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Versículo 11, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres, aumentad a mi cargo mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, Padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Vea, bonitas palabras de Siquem, pero fuera de tiempo. Ya no sirven esas palabras para nada. Y los hijos, lo que son Simeón y Leví, hablaron palabras engañosas. Le van a armar una trampa a esta gente. El versículo 14. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Versículo 18. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Cosas que ahora siente, pero no se hacen las cosas correctas, y aquí están los problemas. Versículo 20. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros
nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitaremos con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Es decir, verdaderamente este hombre la amaba, pero empezó mal. Empezó mal. Si estas cosas se hubieran dicho con tiempo, quizás, o alguna cosa, pero ya no es el tiempo de arreglar las cosas. Empezaron a creerles a Leví y a Simeón, que fueron los que hablaron, que son hermanos de Dina, que se circuncidaran y así emparentarían con ellos. Y comenzaron a circuncidarse. El versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Mi pregunta es, ¿se pudo evitar esto? Son cosas que se pueden evitar. Versículo 26. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de su casa, de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermano. En el capítulo 22 de Deuteronomio, ahí habla qué se debería hacer en este caso, pero no era acabar con toda la gente de esa ciudad y robar y destruir y tanta cosa que hicieron. 28. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos los niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Aquí vemos a Leví y a Simeón. Me llama la atención Leví, que es la tribu sacerdotal, escogida por Dios para ellos. Digo, es increíble lo que Dios hace. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? No había. Una hija de Israel no tiene que ser así. Sin embargo, Amnón, hijo de David, violó a su propia hermana Tamar, o media hermanas. Son cosas terribles que se daban también. Muy bien, entonces ahora Jacob está en apuros. Yo tengo poca gente, pocos hombres, y nos hemos vuelto abominables aquí a esta gente, y seguro nos atacarán y nos destruirán y acabarán con todo lo que hay aquí. Yo veo que cuando Dios está preparando la salida de Jacob, ocurre algo donde él está siempre por acá en apuros y tiene que huir. ¿Dios está obrando aquí? Es la pregunta mía. ¿Puede estar obrando Dios en estas cosas, destruyendo, matando gente y de todo? Es lo que tratamos de ver, que Dios está obrando en la vida de Jacob, y nosotros no entendemos esas cosas, pero dice, ¿hasta esto lo utiliza Dios para llevar a cabo sus planes o responderle todo lo que le ha dicho a Jacob? Pero Dios es soberano y sabe lo que hace, y todo lo hace bien, dice la Escritura. Así que uno aprende que todo lo utiliza Dios para el bien de alguien. Sacrificará a algunos, pero bendecirá a los que son benditos por él. Llegamos al capítulo 35.
Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿No le llama a usted la atención que después de todo esto, Dios está con ellos y le habla? Y hasta aquí Dios no le reprocha nada de lo que ha hecho. Dios le pudo decir, vete a Betel, donde te dije, donde me hiciste un voto que si yo iba contigo, te daba sustento y abrigo y te guardaba del viaje, yo sería tu Dios. Y ungiste una piedra y te dije, vete allá, donde ungiste la piedra y me hiciste un voto, te mandé para allá, no para Sucot o aquí en Siquem. ¿Por qué te fuiste? Nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué no le hubiéramos dicho? Sin embargo, Dios no le dice nada. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, donde te dije, le había podido decir, pero vete a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, Dios no está en contra ni reprochando nada a Jacob, y es lo que me llama a mí la atención, cuántas cosas. Esto, como dije yo, se pudo evitar si él se hubiera ido directamente a Betel, pero se quedó por acá. El versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hablaba aquí con la familia en cuanto a la mujer que se sentó sobre los ídolos y fue Raquel que le robó los ídolos a Labán. Y yo creo que por aquí vinieron quedando. Dijo Jacob, quiten todos esos dioses ajenos que tienen y vístanse, pónganse ropa nueva y limpia. El versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Pero recogió todo eso y creo que ahí quedaron los ídolos de Labán. Pero con un propósito también lo sacaron, para que hicieran un pacto y que nadie atacaría ni Labán para acá, ni Jacob para allá y todo. Todo tiene un propósito. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros acá? El versículo 4, porque ya se nos fue el tiempo leyendo. Así dieron, el 5, y salieron, y el terror de Dios estaba sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios estaba con él. Pero ahora tienen que huir nuevamente. Y pienso, y el campo que habían comprado por 100 piezas de plata, ¿qué pasó con eso? Ahora se fueron. Versículo 6, llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el nombre de él el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Versículo 13, y se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar
donde Dios había hablado con él, Betel. Ya está en el sitio donde tenía que estar. Bien. La pregunta que me hago es, ¿el papel de Dina sería este? Para eso tendría una mujercita, porque fueron 12 varones y una mujercita, Dina. Porque hasta por aquí aparece ella y se nombra porque pasó esto, de lo contrario nada. Pero digo, Señor, ¿ese era el papel de esta muchacha? Hacer esto para que ellos hicieran todas estas cosas. Y por miedo a los vecinos y todo, y ellos ser pocos, salir huyendo, porque voluntariamente, como he hablado, pocas veces salimos y le hacemos caso a Dios, y Él tiene que valerse de cosas así para hacernos salir. Y otra pregunta que me hago es, ¿qué pasó con el campo? Compraron eso en 100 piezas y ahí se queda. Huyan, váyanse para Betel, no es para acá. Pero lo increíble es que cuando Dios está en medio de nosotros y cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, nos hace estar en paz con todos. En Josué capítulo 24 encontré algo que me llamó la atención. Dije, Josué... En el capítulo 24, el versículo 32, dice la palabra de Dios, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Con un propósito hace Dios todas las cosas. Digo, Israel moró 430 años en Egipto. Todavía no han partido para Egipto, o sea que pasaron más de 400, pongámosle 450 años, y este terreno estaba ahí guardado y con un propósito. Ahí enterraron en esa finca que compró Jacob, enterraron los huesos de José y ahí están. Entonces, no es accidente ni casualidad. Dios está obrando aún en medio de las peores circunstancias de nuestra vida. Él está ahí. Y más adelante entenderemos. Jacob no va a entender todo esto, pero nosotros sí. Se nos fue el tiempo. Pero ahora vamos a comenzar es con los hijos el próximo domingo, si Dios permite. Pero le vamos a seguir las huellas. Hasta aquí ha sido para mí interesante cómo obra Dios y de qué cosas se vale para llevar a cabo sus planes también. Nos despedimos bendiciendo justamente al que se le cambió el nombre Jacob por Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Bendecimos aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra. En mi caso, Colombia. Y bendecimos al Ecuador, donde Dios nos tiene, un país de bendición. Y bendecimos a la nación de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo de Dios dijo, amén.